Hola, soy Andrés Sánchez Herrero, profesor de Derecho Comercial, y hoy vamos a seguir hablando sobre la historia del derecho mercantil. En el video anterior analizamos lo que había ocurrido en la antigüedad y en la Edad Media. Hoy vamos a ver qué ocurre en la Edad Moderna y hasta nuestros días. Comencemos por el derecho mercantil en los albores de la Edad Moderna. Es un derecho que va a sufrir durante esta etapa una doble transformación. Una doble transformación. En sentido subjetivo, en cuanto a que ya va a dejar de ser un derecho de clase para pasar a ser un derecho objetivo, un derecho que regula la actividad mercantil y sobre todo un derecho que es creado por el Estado. Por supuesto, será necesario que transcurran varios siglos para que este proceso madure, pero esta va a ser la tendencia de un derecho de clase de base corporativa a un derecho de cuño estatal, como son los derechos que, al menos en el plano formal, conocemos en la actualidad. El segundo cambio importante que va a tener el derecho comercial y que está íntimamente vinculado al anterior es que deja de ser un derecho universal para pasar a ser un derecho nacional. Es el derecho que, al menos, insisto, de un punto de vista formal, nosotros conocemos, en el cual cada país tiene normativa propia sobre el derecho mercantil, más allá de que pueda estar más o menos uniformada con la de los otros países. En el segundo punto interesante para destacar es que, de nuevo, en un proceso lento, la jurisdicción comercial va a dejar de ser ejercida por los propios mercaderes, por las propias corporaciones mercantiles, para hacerlo de aquí en adelante por los tribunales estatales, que es lo que conocemos hoy, en donde cuando hay un conflicto en materia mercantil lo decide un juez comercial, o al menos un juez con competencia en materia comercial, aunque no sea exclusivo, un juez, por ejemplo, civil y comercial. La competencia de los tribunales mercantiles además se va a ir viendo lentamente recortada, se produce una reversión de ese proceso de crecimiento que había tenido el derecho mercantil. Las corporaciones mercantiles también pasan a tener un rol completamente distinto al que tenían en la Edad Media, con un recorte de su poder desde cierto punto de vista, porque pasan a ser, eh, digamos, instituciones auxiliares del Estado. El, el ejercicio del comercio va a ser concebido durante la primera etapa de la Edad Moderna, insisto, durante la primera etapa de la Edad Moderna, va a ser concebido como un privilegio que solo pueden ejercer aquellos que están inscriptos en las corporaciones profesionales correspondientes. Hoy por hoy, la inscripción, o digamos en los tiempos recientes, la inscripción en la matrícula de los comerciantes tenía finalidad probatoria, establecer algunas cargas, algunos beneficios, pero de ninguna manera de esto dependía la práctica de la actividad mercantil, que es lo que sucedió durante muchos siglos. Hay un proceso de publicización también del derecho comercial y un proceso de objetivación que tiene que ver con que el derecho mercantil deja de ser fundamentalmente el derecho que se aplica a los comerciantes y pasa a ser un derecho que se aplica a las actividades comerciales, a lo que se va a conocer como el acto de comercio, independientemente de por quién sea practicado. E incluso de ser un acto de comercio practicado entre dos no comerciantes, se le va a aplicar el derecho comercial. Otro dato importante es que en los comienzos de la Edad Moderna tenemos la aparición en escena de la sociedad anónima. Por supuesto, su ancestro tiene un parecido apenas remoto a la figura actual, hablamos de las compañías de Indias de los siglos XVII y XVIII, pero, en definitiva, ya en esta etapa aparecen lo que serán los dos rasgos fundamentales de la sociedad anónima que todavía hoy perviven, que son la limitación de la responsabilidad de los socios, por un lado, y la división del capital en acciones. Por último, para ir cerrando este análisis de lo que es la Edad Moderna, hablemos del proceso de codificación. Obviamente, estamos entonces situándonos ya en un periodo más cercano, estamos hablando del siglo XIX. Su precedente insoslayable es la Revolución Francesa y con su secuela en nuestra materia, que fue la consagración de la libertad para ejercer el comercio y la industria, algo similar a lo que tenemos hoy, por ejemplo, en el artículo 14 de nuestra Constitución, de la Constitución argentina. Se pone fin, en este sentido, a los monopolios de las corporaciones mercantiles. El, el derecho mercantil, que había señalado hace un momento, se había ido publicizando, se va a reprivatizar
por decirlo de alguna manera. Se va también a completar el proceso de estatización de las fuentes, ¿sí? En el sentido de que va a ser la ley estatal la que va a regular predominantemente la actividad o la materia mercantil. Evidentemente, el hito histórico en este proceso de codificación es el Código Civil, perdón, el Código de Comercio francés, así como lo fue en sede civil el Código Civil del mismo país, ¿no? Estamos hablando del Código de Comercio del año 1807. Además, también se va a dar un fenómeno que es el de la regulación separada, con un código civil y un código comercial. Esta impronta la van a seguir los derechos de la Europa continental y también de toda Hispanoamérica. También va a formar parte de este proceso, de esta tendencia, el fenómeno de la objetivación al que hacía referencia antes. Claramente, el derecho mercantil es el que se aplica a los actos de comercio. Y de hecho, entre las primeras normas que suelen tener los códigos mercantiles de la época, muchos todavía hoy las tienen, es la definición de qué es el acto de comercio. Porque en definitiva, a eso es a lo que se le aplica el derecho mercantil. Tenemos un fenómeno de expansión del derecho mercantil, absorbiendo materias por un lado, por otro lado, digamos, comercializando al derecho civil, por ejemplo, con lo que puede ser su dinamismo, la informalidad. En el plano externo también se puede hablar de un fenómeno de expansión del derecho mercantil en el sentido de que tiende a uniformarse a través de mecanismos diversos, en parte por la homogeneización de los diversos ordenamientos jurídicos nacionales, pero también en buena medida a través de lo que son los tratados internacionales. Finalmente, para ir cerrando esta evolución en lo que hace al panorama internacional, tenemos que en el siglo XX se habla del derecho comercial como el derecho de la empresa. El gran hito legislativo en la materia sin duda va a ser el Código Civil, que es un código civil y comercial, el Código Civil italiano del año 1942, que, insisto, gira en torno a la empresa, porque es justamente bajo la forma empresarial que se va a ir organizando toda la actividad económica durante esta etapa. Es decir, que desde cierto punto de vista estamos asistiendo a una resubjetivización del derecho comercial, que deja de ser ya el derecho comercial del comerciante para haber pasado a ser el derecho comercial del acto de comercio y luego el derecho comercial de la empresa, es decir, el derecho comercial del empresario. Para cerrar este video, volvemos ahora ya a una mirada más local en el derecho argentino. Un hito importante en la evolución de nuestra materia fue la creación del Consulado de Buenos Aires, año 1794, perduró hasta el año 1862. A nivel legislativo, destaco, por supuesto, el Código de Comercio de Buenos Aires, que incluso Buenos Aires se lo dio, esta legislación de fondo fue durante esos primeros años, durante los cuales Buenos Aires, hoy diríamos la provincia de Buenos Aires, estuvo separada del resto de la Confederación. En el año 1862, el Código de Comercio, se dicta el Código de Comercio para toda la Argentina, que en realidad es una incorporación de lo que ya era el Código de Buenos Aires, de Vélez Arfield, por supuesto. Hay una reforma legislativa importante, es decir, general, en el año 1889, y a partir de ahí el Código va a sufrir permanentes reformas y sobre todo se va a ir desgajando y muchas de las materias que el Código regulaba originariamente van a ser objeto de leyes especiales. Pensemos derecho societario, papeles de comercio, concursos y quiebras, patentes, marcas, etc. Por supuesto que el otro gran hito en la materia va a ser el dictado en el año 2014 de un Código Civil y Comercial, la reunificación, tema que abordaremos en breve en otro video.